Continuamos con matemática octavo grado. Iniciamos el estudio de la unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. En esta clase vamos a ver la lección 1, clase 1, triángulos isósceles. Lo encontramos en el libro de texto, página 116. Veamos el problema inicial. Clasifica los siguientes triángulos según la longitud de sus lados y menciona las características de los triángulos isósceles. Demos pausa en el video, clasifiquemos los triángulos y después comparamos con la solución que vamos a dar a continuación. Entonces, literal A, como observamos, tiene sus tres lados iguales, entonces el triángulo se llama equilátero. El triángulo B, como tiene solo dos lados iguales, el triángulo se llama isósceles. El C, como los tres lados tienen diferente longitud, el triángulo se llama escaleno. El D, observamos que tiene dos ángulos iguales, entonces el triángulo se llama isósceles. Como observamos, los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y también van a tener dos ángulos iguales. Los triángulos también se pueden clasificar según sus ángulos. El literal A, por ejemplo, es acutángulo porque tiene tres ángulos agudos o menor de 90 grados. Lo mismo B, también es acutángulo porque sus ángulos miden menos de 90 grados. C es obtusángulo porque tiene un ángulo mayor de 90 grados, un ángulo obtuso. Y D es rectángulo porque tiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Veamos la conclusión. La definición de los triángulos isósceles es que dos de sus lados son de igual longitud y se caracterizan porque la medida de dos de sus ángulos es igual. Las partes del triángulo isósceles son: arista es el vértice donde concurren los lados de igual longitud. Base es el lado opuesto a la arista. Ángulos adyacentes son los ángulos formados por la base y los otros dos lados del triángulo. En esos casos estos son los ángulos adyacentes. Lados opuestos a ángulos adyacentes son los lados de igual longitud en un triángulo isósceles. El lado opuesto a este ángulo, a los ángulos adyacentes o de igual magnitud. Veamos el siguiente ejemplo. Verifica la construcción de un triángulo isósceles utilizando papel y comprueba que dos de sus lados y ángulos son iguales. Realiza los siguientes pasos. 1. Van a tomar una hoja de papel y doblarla formando un rectángulo tal como se muestra en la figura 1. Tenemos el papel y lo doblamos a la mitad. 2. Vamos a señalar la diagonal de ese triángulo y corta con la tijera exactamente en la diagonal. De la parte donde se ha doblado, formamos la diagonal y vamos a cortar esa diagonal. Y en la figura está girada, hay que tener cuidado. Es la parte doblada y exactamente la diagonal cortamos. El triángulo entonces que vamos a formar va a ser isósceles. El triángulo que queda en medio, divídelo por la mitad tomando punta a punta y comprueba que es isósceles viendo que sus ángulos y lados coinciden. Al desdoblarlo, vamos a ver el doblez, pasamos la línea, vamos a dar cuenta que si lo doblamos, estos dos lados coinciden, son de igual longitud y también los ángulos van a coincidir, también los ángulos van a ser de igual magnitud o van a ser congruentes. Resolvemos el problema que nos pide en nuestro libro de texto y al terminar resolvemos lo que nos pide nuestro cuaderno de ejercicios o libro de tareas.